Saludos amigos del mundo donde nos sintonicen en este momento. Le habla José Alberto Roca, estudiante de término de Derecho de la Universidad UCNE. Le voy a tratar un ensayo que hemos realizado de la asignatura Teoría del Derecho. Nuestro facilitador o profesor Radar Coronado. Voy a tratar tres temas en este ensayo. El primer tema, filosofía y teoría del derecho. El segundo tema, misión, contenido y método de la filosofía. Y por último y tercer tema, filosofía del derecho y ciencias afines. De inmediato vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción porque, como saben, es bueno tener una sintonía con lo que vamos a tratar. La filosofía del derecho y la teoría del derecho son disciplinas relacionadas que examinan las ideas y principios que subyacen a los sistemas legales. Estas áreas de estudio buscan comprender cómo se desarrollan las normas legales que los individuos y las sociedades pueden asegurar la justicia y la igualdad ante la ley. Estas disciplinas investigan cuestiones relacionadas con la naturaleza de la justicia, la autoridad, la libertad, la propiedad privada, el papel del Estado en la protección de los derechos y las obligaciones legales, y la interpretación y aplicación de la ley. Además, estudian la relación entre la ley y la moralidad. Las normas legales se relacionan con otros campos de la vida humana, con la política, la economía y la sociedad. Ya entrando en materia, vamos de inmediato a entrar en el primer tema, desarrollándolo para que ustedes tengan una mejor idea. El primer tema, filosofía y teoría del derecho. El punto 1.1, nociones y filosofía y ciencia. La filosofía y la ciencia son disciplinas que se complementan y se ayudan entre sí para comprender el mundo. La filosofía se centra en preguntas abstractas, mientras que la ciencia se enfoca en resolver problemas específicos. La filosofía se centra en preguntas abstractas con conocimiento, la mente, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. La palabra filosofía proviene del griego philos, que significa amor, y sofia, que significa sabiduría. En otro orden, la ciencia se centra en entender y explicar los fenómenos naturales y el mundo observable. Su objetivo es buscar respuestas específicas y verificables. La ciencia resuelve problemas específicos como a qué velocidad caen los cuerpos o cómo se comporta una esfera en un fluido. El subtema 1.2, vamos a tratarle en este ensayo, filosofía jurídica y ciencia jurídica. La filosofía del derecho y la ciencia jurídica son disciplinas que estudian el derecho, pero con enfoques diferentes. La filosofía del derecho estudia los fundamentos del derecho, mientras que la ciencia jurídica se encarga de describir y explicar el derecho. La filosofía del derecho analiza el derecho como un fenómeno jurídico en su totalidad. Examina la naturaleza, el origen, la justificación y la función del derecho. Cuestiona la legitimidad moral, política y jurídica del derecho. Reflexiona, por último, sobre el problema de la justicia, que es lo más importante, señores, para nosotros los seres humanos, que se haga siempre justicia y que la persona no vaya a caer, una persona que realmente no haya cometido un delito, que eso es lo que nos concierne a nosotros, los abogados. La ciencia jurídica, como tal, describe, explica y sistematiza el derecho, como ya decía, el derecho, que es lo más que tenemos que buscar siempre, el derecho, la igualdad. Explica la característica del derecho, se encarga de la dogmática jurídica, que es la rama de la ciencia jurídica que se centra en el derecho positivo. La filosofía como tal del derecho es el basamento histórico y el epistemológico de la ciencia jurídica. Vamos a pasar al punto 1.3,
función de la filosofía del derecho frente a las ciencias particulares. La filosofía del derecho se relaciona con las ciencias jurídicas y otras disciplinas filosóficas para analizar y sistematizar el derecho. Su función es ofrecer un conocimiento integral del derecho que permita proponer soluciones a los problemas jurídicos. La filosofía del derecho se relaciona con las ciencias jurídicas de la siguiente manera. Vamos a ver desglosado con cuáles se relaciona. Primero, la filosofía del derecho analiza el fenómeno jurídico en general, más allá de su aplicación en cada ordenamiento. La filosofía del derecho define conceptos como la norma jurídica y el sistema jurídico. La filosofía del derecho ofrece una base filosófica para los legisladores aborden el desarrollo de aspectos concretos con el derecho. La filosofía del derecho se relaciona con otras disciplinas filosóficas de la siguiente manera. Vamos a escuchar. Se relaciona con la filosofía moral para analizar las implicaciones éticas y morales del derecho. Se relaciona con la filosofía política. Se relaciona con la sociología también para estudiar ¿qué? Las relaciones entre el derecho y la sociedad. Ahí estamos viendo. Siempre que haya problemas entre las partes, entre los habitantes de una sociedad, entonces ahí entra el derecho como ciencia para dirimir esos conflictos que atañan a la sociedad. Por último, la sociedad del derecho también puede ayudar a los legisladores, a los estudiantes de derecho y a los ciudadanos, como ya me adelanté ante esta explicación. Vamos a abordar ahora el tema 2, que trata de la misión, contenido y método de la filosofía. El 2.1 nos habla de la influencia de la filosofía jurídica en la vida social y en la actividad del Estado. La filosofía del derecho influye en la vida social y en la actividad del Estado al ayudar a comprender los fundamentos del derecho y proponer soluciones a los problemas jurídicos. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos filosóficos del derecho. Su influencia se puede ver en la jurisprudencia, la política, la educación jurídica y la sociedad civil. En la jurisprudencia, la filosofía del derecho ayuda a los jueces a tomar decisiones justas. En la política, ayuda a los legisladores a elaborar leyes justas y eficientes. En la educación también, jurídica, ayuda a los estudiantes a comprender los fundamentos del derecho. En la sociedad civil, ayuda a los ciudadanos a comprender sus derechos y obligaciones. También la filosofía permite proponer sistemas jurídicos que respondan a las necesidades de la sociedad, criticar las normas legislativas ineficaces, también determinar los valores protegidos por la norma, evaluar si la norma es adecuada para garantizar su fin. El 2.2 vamos a tratar la ontología y axiología jurídica. La ontología jurídica y la axiología jurídica son ramas de la filosofía del derecho que estudian el derecho y los valores jurídicos. La ontología jurídica estudia el ser del derecho, es decir, su objeto de estudio. La axiología jurídica estudia los valores jurídicos, es decir, los valores que se consideran correctos para un modelo de derecho. La ontología jurídica también estudia el derecho como un objeto de estudio con la realidad propia. Considera que el derecho está formado por enunciados lingüísticos que pueden ser denominados normas jurídicas. La axiología jurídica también estudia los valores jurídicos que se consideran correctos para un modelo de derecho. El 2.3 nos trata la filosofía del derecho como rama de la filosofía. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los principios y conceptos fundamentales del derecho. La filosofía del derecho se relaciona con ramas de la filosofía como la metafísica, la ontología, la lógica, ética, metodología y epistemología, filosofía analítica, semiología, axiología y teología. Observamos toda
subramas o ramas que se puede relacionar la filosofía del derecho. El problema del método de la filosofía del derecho, en la filosofía del derecho, se refiere a la necesidad de definir las directrices de metodológicas para la filosofía jurídica. La filosofía del derecho es una disciplina que ayuda a comprender el derecho en su totalidad, señores, incluyendo su origen, justificación, función. No es suficiente para explicar sus bases metodológicas. Algunas de las cuestiones que se han planteado en este contexto son qué método o métodos se utilizan para alcanzar los objetivos de la ciencia jurídica, cómo se puede definir y supervisar los conceptos jurídicos y los métodos que articulan el sistema legal, cómo se puede interpretar correctamente el cuerpo legal y revisarlo de manera crítica. Vamos a pasar de inmediato al tema 3 y por último, para concluir este ensayo, que nos trata de la filosofía del derecho y ciencias afines. Vamos a decirle el cliché siempre que dicen los youtubers. Aquí debajo se puede inscribir a mi canal y también denle me gusta si les sirve como información nuestro ensayo que hemos colgado y estamos haciendo en vivo en este momento. Como les decía, filosofía del derecho y ciencias afines. Filosofía del derecho y disciplinas filosóficas afines: lógica, psicología racional, metafísica, ética. La lógica jurídica es una herramienta que se utiliza para analizar los procesos mentales de los juristas y que se aplica en el campo del derecho. Se basa en la lógica general, pero no todos sus elementos son aplicables al derecho. La lógica jurídica es importante para los abogados, jueces, legisladores y jurisprudencia. Permite tomar decisiones, interpretar las normas y resolver conflictos. La psicología racional y la racionalidad en el derecho son conceptos que se relacionan con la aplicación de la razón en el ámbito jurídico. La racionalidad en el derecho es un presupuesto que se debe cumplir con la creación y aplicación del derecho. La filosofía del derecho ha estudiado este tema para garantizar la pertinencia y congruencia del ordenamiento jurídico. La psicología racional es un enfoque que usa la razón para explicar el conocimiento desde un punto de vista psicológico. Algunos de los usos de la lógica jurídica son explicar las relaciones entre las normas jurídicas, determinar la condición que justifica una conclusión, discutir, exponer y demostrar con razonamiento, verificar validez de los argumentos, explicar el contexto de un argumento, definir los enunciados normativos. La lógica jurídica se apoya en la lógica indicativa formal, la lógica deóntica y la retórica. La metafísica en la filosofía del derecho estudia la naturaleza fundamental del derecho y si tiene una existencia más allá observable. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Estudia la cosmovisión del derecho, es decir, intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico. También la metafísica se puede aplicar en la filosofía del derecho para investigar la naturaleza fundamental del derecho, estudiar si el derecho tiene una existencia más allá de lo observable, estudiar las diversas dimensiones del fenómeno jurídico. La metafísica se caracteriza por ser una ciencia filosófica que va más allá de lo físico. Por otro lado, la ética jurídica, entonces, es el estudio de los valores, la moral y el derecho y se considera un aspecto fundamental en la filosofía del derecho. La ética jurídica se basa en estudiar los valores del ser humano, reflexionar sobre los actos jurídicos, procurar los actos jurídicos se alineen con la justicia, asegurar que los profesionales del derecho actúen de manera justa y equitativa,
Escucharon esas dos palabras que son clave en la justicia: justa y equitativa, para no tomar una justicia melaganaria y que vaya a errar y una persona que sea inocente vaya a ser o caiga como culpable dentro de las cárceles, como existen muchos presos preventivos están ahí esperando porque se le conozcan y tienen solo una medida de coerción, y tenemos las cárceles llenas, las cárceles nuestras llenas, que de hecho en esto hace recientemente se habló de que creo que un 75, un 80% de los presos de nuestras cárceles son preventivos, o sea que no se le ha hecho una justicia como debe de ser, ya un fondo para determinar si es culpable o no. La ética jurídica se relaciona con los derechos humanos, la igualdad, la justicia y la libertad. Miren la palabra ahí, libertad. No es culpable, debe ser liberado, no culpable. Entonces, muchas veces en nuestra justicia está lamentablemente errando mucho en esa parte. La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas. La ética jurídica es una parte de la ética que se aplica al ámbito jurídico. El subtema 3.2, afinidad con la sociología. En la sociología, la afinidad es el parentesco espiritual, los intereses y otras características que se comparten entre personas. Se caracteriza por un alto nivel de intimidad y convivencia, generalmente en grupos cercanos. La sociología es la ciencia que ayuda a comprender las dinámicas sociales que influyen en la vida cotidiana, como la desigualdad, el poder, la educación y el cambio social. El subtema 3.3, que trata la filosofía jurídica de la historia. La filosofía jurídica de la historia es el estudio de la historia del derecho, considerando el sentido histórico del hombre y del pensamiento humano. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos del derecho como orden normativo. La filosofía de la historia es una disciplina que busca comprender la historia de la humanidad y darle un sentido último. La filosofía del derecho se aplica en diversos ámbitos, como la jurisprudencia, la política, la educación jurídica y la sociedad civil. El subtema 3.4, vamos a tratarlo con la política y economía política, materias afines de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, la política y la economía política están relacionadas con la comprensión de los sistemas políticos y económicos y la toma de decisiones. La filosofía es la base del pensamiento político y económico, ya que proporciona herramientas para entender y formular teorías sobre la justicia, la libertad, el poder y la igualdad. La política se encarga de estudiar los modelos de gobiernos y las actividades de las poblaciones. La economía política es la disciplina que analiza cómo se toman las decisiones económicas en el contexto de las instituciones políticas y sociales. Señores, ya por último, hemos llegado al final de los subtemas y los temas. Voy a hacerle una breve conclusión de todos los temas que hemos tratado, analizado en esta materia, teoría del derecho, tratando los temas de filosofía, teoría del derecho, como también misión, contenido, método de la filosofía, como dije al principio, y también por último el tercer tema, filosofía del derecho y ciencias afines. Voy a hacer mi conclusión. Le doy las gracias por haber estado ahí pendiente con nuestro tema y desearle que pasen buen día. La conclusión de nuestra parte es la siguiente. En resumen, podemos decir que la filosofía del derecho y la teoría del derecho son disciplinas académicas que analizan las ideas y principios básicos que subyacen a los sistemas legales. Estas áreas de estudio
son esenciales para entender las implicaciones morales y legales de las decisiones políticas y sociales. Por lo tanto, es importante que los estudiosos, legisladores y juristas tengan un conocimiento. La filosofía del derecho y la teoría del derecho son disciplinas esenciales para comprender las implicaciones morales y legales de las decisiones políticas y sociales. Por lo tanto, es fundamental que continúen explorando estos temas para que podamos crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Gracias, amigos. Les agradezco nueva vez su sintonía. Bye bye.